ajustarse a su necesidad y talento. Entonces, así como Dios habla en nuestras vidas, cada papá aquí o cada persona somos diferentes. Porque Dios, de una forma u otra, Dios te habló a tu vida en una forma diferente. Muchas veces nos habló de una forma más fuerte, muchas veces nos habló de una forma más ¿cómo se dice? Tranquilo, quedito. Pero es la forma que Dios habla con sus hijos. Y nosotros papás tenemos que hacer lo mismo con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestra esposa. Los padres tenemos la responsabilidad de guiar espiritualmente a nuestros hijos. No se trata solo de proveer el pan, como lo decía en el principio, sino de sembrar valores eternos. Y muchas veces cuando estamos en el grupo chico, a veces mando versículos. Y hay un versículo que a mí me gusta mucho que dice, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si perderá todo lo demás? Entonces, papá, no te enfoques en las cosas del mundo. Sé que tenemos trabajo, tenemos muchas cosas que hacer. Enfócate en lo eterno. ¿Y lo eterno qué es? Instruir al niño en el camino de Dios. Enfócate en lo eterno. Recibe la palabra de Dios. Y cada palabra que el pastor predica aquí en los domingos, aplícala a tu vida. No nomás la escuches. Porque muchas veces la escuchamos y somos como aquel que dice la palabra de Dios, que va al espejo, se ve en el espejo, ya cuando se voltea se le olvida de cómo es su rostro. Entonces Dios quiere que nosotros nos miremos en el espejo. Pon atención a cada palabra que es predicada en esta iglesia o en cualquier iglesia y aplícala en tu corazón. ¿Por qué? Porque no hay otro camino más que el de Jesús. No se trata solo de proveer el pan, sino de sembrar valores eternos. Un padre que ora, que lee la palabra y que lleva a su familia a los pies de Cristo, deja una herencia que el tiempo no puede borrar. Y cuando tú empiezas a sembrar la palabra de Dios en tus hijos, nadie le puede quitar eso a los hijos. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos dice que nadie nos puede arrebatar de su mano. Cuando tú te has entregado a Dios, nadie te va a arrebatar de su mano poderosa. Y cuando tú le entregas a tus hijos, a tu familia, al Señor, sí, vienen problemas, como les digo, pero nada de eso va a arrebatarles la felicidad. ¿Por qué? Porque la única felicidad verdadera, el único gozo, el único camino verdadero es Jesús. Y en esta mañana Dios te está hablando a ti, papá. Sí, la esposa también está ahí, pero la esposa ella no va a responderle al Señor por nuestra familia, sino que va a ser el papá. Nosotros como papás, nosotros como papás vamos a responderle a Dios. ¿Cómo puedo vivir conforme al corazón de Dios? Dice, el padre debe modelar el corazón de Dios. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, lo es un padre con sus hijos. Entonces yo como papá, ¿qué tengo que hacer? Tengo que empezar a modelar a Jesús. ¿Y cómo lo voy a hacer yo? La forma en cómo actúas, tu carácter, llénate de la palabra de Dios. En vez de enojarte, ¿por qué no vas con tus hijos y oras con ellos? En vez de decirle al niño, ¿hiciste mal esto? Mejor vayas con él y le, papá, ¿en qué te puedo ayudar, mijo? Entonces, esa es la forma de modelar a Jesús. ¿Y cómo es? Que tus hijos miren que tú abras la palabra de Dios. Que no nomás digan, oh, soy cristiano, sí soy cristiano, pero mi papá de vez en cuando va a la iglesia. Oh, mi papá pues nunca lee la Biblia. Imagínate. Y hay un video que me habían mandado a mí y la forma, y es triste porque están en el cuarto unos niños, y creo que ya lo he compartido en el grupo chico, y cuando estaba viendo el video están dos niños viendo una tele, pero mientras ellos están viendo la tele está una música cristiana y están los que están cantando en la tele, levantando sus manos y orando. Y al instante el niño, el grandecito, me imagino que tenía como unos 7 años, está con su hermanita que tiene como 4, él se arrodilló en la cama, levantó sus manos, empezaron a orar y llega la niña, lo ve y se pone con el niño. Entonces viene la mamá, va al cuarto de ellos y donde se asoma, mira que sus hijos están orando al Padre. Pero lo que hace la mamá, se emociona, va y le habla al papá y viene el papá y los ve que están orando. Pero ¿qué hicieron los papás? No los regañaron a los niños. Los niños estaban poniendo un ejemplo a los papás de qué es lo que es seguir a Jesús. Y cuando entró la mamá y el papá, los 4 se pusieron a orar.
Y fíjate, y qué triste es que tus hijos te pongan la muestra. Qué triste es que tus hijos vengan a la iglesia y que tú no vengas a la iglesia. Qué triste es que tus hijos sirvan en la iglesia y tú no sirvas en la iglesia, papá. Eso es tristeza. ¿Por qué? Porque Dios te quiere ver trabajando. Dios te quiere ver cambiado, renovado. Dios quiere que seas una diferencia no nomás para tu familia, sino para toda la persona que va y se te acerca. Recuerda esto, que Dios te ama y te ha perdonado. Y si aquel salmista está haciendo una comparación entre la compasión de Dios y la compasión de un padre terrenal con sus hijos. Pero debo poner énfasis en la palabra que usa el salmista, dice, los que le temen. Y en esta mañana la pregunta es para ti, papá. ¿Le temes a Dios? Y el temer a Dios no es tenerle miedo, es respeto, es darle la honra, la gloria a Dios, es seguirlo. Y espero que en esta mañana, si tú no haces eso, va a haber la oportunidad de que tú puedas seguir a Jesús en esta mañana. Dice, los que le temen a Dios, o sea que el Señor es compasivo con los padres que le obedecen, con los padres que le honran, con los que viven de acuerdo a su palabra. Esos son los hombres que le temen al Señor. Ahora, si nosotros le tememos, le obedecemos, nuestra vida será un ejemplo para vivir para nuestros hijos. Si nosotros hacemos esto, tus hijos lo van a hacer. Y tal vez tú dices, es que yo lo estoy haciendo, pero mi hijo no cambia, mi hija no cambia, mi esposa no cambia, mi familia. Tú síguelo haciendo. Tú síguelo haciendo. ¿Por qué? Porque el que va a hacer la obra es Dios. Tú nomás obedece. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como padres. Tenemos que obedecer a Dios en todo momento. Nosotros como padres debemos ser un reflejo de amor y la misericordia de Dios en toda la extensión de la palabra. Dice, ¿por qué? Porque cuando los hijos ven a un padre actuar con amor, con bondad, con paciencia, perdón, pueden entender mejor el carácter de Dios. ¿Cuánto lo creen? Y eso es lo que nosotros tenemos que mostrar a nuestros hijos. Que ellos vean el carácter de Dios en nosotros. Porque si ven un carácter del mundo, tus hijos no van a cambiar. Entonces, papá, tú eres el que tienes que cambiar primero antes de que tu familia cambie. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos lo dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quién? Tú y tu casa. Tú sigues siendo la obra del Señor. Y si acaso no es lo que deseamos como padres, tener el carácter de Dios, dice, para que nuestros hijos lo miren, dice, que sus corazones sean como el de Jesús. Claro que sí, nosotros queremos que nuestros hijos tengan el corazón de Jesús. Los padres estamos llamados a modelar el corazón del Padre Celestial. ¿Y cómo modelamos a Jesús? ¿Alguien sabe cómo modelar a Jesús? Con lo que hacemos, lo honramos a Dios. Cada día que tú abres la palabra de Dios, estás honrando al Señor, lo estás obedeciendo. Cada vez que tú aplicas este libro en tu vida, tú estás honrando al Señor. Cada vez que tú te levantas en la mañana y oras, estás honrando al Señor. Cada vez que tú te levantas en la mañana también o te vas al trabajo y platicas con Él todo el día, estás honrando al Señor. Toda cosa que tú hagas, no lo hagas para los hombres, dice la palabra, dice, no, hazlo para Dios. Estás honrando a Dios. Cada vez que tú vienes, papá, a la iglesia, estás honrando a Dios. Y hay muchos papás que hacen falta aquí, bastantes. Entonces, ¿qué está pasando con cada papá? Entonces, hay cuenta que Dios está hablando la vida de nosotros. Y para los futuros papás, también. Esta palabra también es para ti, para todo hombre. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres debemos ser el guía espiritual, no nomás para nuestra familia. Tú puedes ser un guía espiritual en tu trabajo, con tu familia, cuando se reúnen a veces a hacer, que son las carnitas asadas, las fiestas, ahí puedes ser un guía espiritual para tu familia. Cuando tus tíos, tus primos, tus amigos están tomando, tú puedes ser un guía espiritual ahí para ellos. ¿Por qué? Porque para eso Dios nos hizo, para compartir la palabra de Dios. Voy a mencionar algunos consejos prácticos para modelar el corazón de Dios y así fortalecer la relación con nuestros hijos y con Dios. Y el número 1 es, hay que corregir con amor. Si tú no corriges con amor a tus hijos, no esperes que tus hijos vayan a cambiar. ¿Por qué? Porque incluso a mí me ha pasado que a veces nos gana la desesperación o nos gana el enojo y vamos, ¿qué hacemos? Yo nunca le he pegado a mis hijos, ahí está mi esposa, no me deja mentir. Creo que nunca le he pegado a ninguno, ¿verdad?
Entonces va, nos gana, y si le pegamos con coraje, tu hijo no va a entender. Pero ¿qué podemos hacer como papás, como cristianos? Compartir la palabra de Dios, hablar con ellos, así como Jesús habló con nosotros, así como nuestro Padre habló con nosotros. Cuando nosotros hacíamos mal, es la forma que nosotros tenemos que hablar con nuestros hijos. El amor de un padre se muestra también en la corrección. Dice, corregir no es castigar, es formar. Y es lo que queremos hacer nuestros papás. Queremos formar a nuestros hijos. En vez de castigarlos, en vez de decirle, siéntate ya, time out. No, ves con ellos, habla con ellos, muéstrales la palabra de Dios. La disciplina bíblica se da con amor, no con golpes, nunca con ira. Un padre que ama y corrige con el propósito de restaurar, no de humillar. Entonces, cuando tú vas a regañar a tus hijos, no los regañes, restaura una relación. Porque ¿qué pasa cuando les hablamos mal a nuestros hijos? Hay veces que nos cierran las puertas, ¿no? Se van y se encierran en el cuarto. En vez de que tu hijo vaya y se encierre en el cuarto, en vez de que tu hijo se salga de tu casa, ves y restaura una relación. Porque eso fue lo que Dios hizo contigo. Y Dios lo sigue haciendo. A pesar de que tú sigues fallando, a pesar de que tú pecas en contra de Dios, Él sigue formando una relación contigo, sigue restaurando tu vida. Y yo lo puedo decir porque en la casa, enfrente de una vecina, ¿verdad? Me acuerdo que yo tengo cámaras ahí y pues se ve donde viene el vecino y toca. Me dice, oye, ¿no han visto a mi hermana? Yo, no la hemos visto. Y pues la niña se había salido de la casa. ¿Por qué razón? No sabemos. Pero cuando yo le pregunto al papá, oye, ¿qué pasó? El papá no sabía nada. Dice, no, pues no sé. Entonces nosotros como papás tenemos que hablar con nuestros hijos, saber qué es lo que está pasando con tu hijo, con tu hija, con tu esposa, con tus hermanos, familia. Nosotros como papás tenemos que ser el guía espiritual de la familia. Dice el número 2, hay que escuchar activamente, hay que prestar atención a lo que dicen sin interrumpir, mostrando interés genuino. Entonces cuando tú hables con tus hijos, escucha a tus hijos. Y muchas veces, y a mí me ha pasado, muchas veces están los hijos y papi, no, vete para allá, vete ocupa. Entonces no, estamos haciendo mal, tenemos que ser más como Jesús, ser mansos y humildes de corazón, tenemos que ser más pacientes con nuestros hijos. ¿Por qué? Porque algún día se nos van a ir nuestros hijos, algún día ya no vamos a estar aquí. Entonces, ¿quién va a guiar a tu hijo? ¿El vecino? ¿Tus familiares? Es nuestro trabajo como papás de guiar a nuestros hijos. Dice, hay que pasar tiempo de calidad, hay que dedicar momentos exclusivos para compartir actividades juntos. Y la pregunta es, ¿tú pasas tiempo de calidad con tus hijos? Entonces, hay que pasar tiempo de calidad con nuestros hijos. ¿Cómo? ¿Cómo puedo pasar tiempo de calidad? Pues lo que les gusta a sus hijos. A veces yo me los quiero llevar siempre a pescar. Vamos a pescar. Y siempre me dice mi esposa, no, nomás quieres ir a pescar. Entonces, bueno, ¿a dónde los llevo? Entonces a veces me dicen ellos, no, que vamos al parque a jugar béisbol. Bueno, a veces no quiero, pero vamos. Pero esa es la forma que vas a pasar tiempo de calidad con tus hijos, a lo que a ellos les gusta. Y sí, a veces como quiera me los llevo a pescar. Y ya les gustó. Entonces, haz de cuenta que Dios quiere que hagamos eso con nuestros hijos. De que no se trata de nosotros, se trata de Dios, se trata de tu familia. Ya tenemos que poner, como quien dice, nosotros nos tenemos que poner segundo lugar y dejar primer lugar a Dios y a nuestra familia. Dice, hay que expresar afecto. Los abrazos, palabras de aliento y gestos cariñosos refuerzan el vínculo, la unión emocional. Exprésales afecto a tus hijos también, a tu esposa, a tus familiares. Porque yo he visto igual, a veces cuando saludaba a uno de mis hijos, van y te saludan y así. No, dales un abrazo. Aunque ellos no quieran, tú dales un abrazo. ¿Por qué? Porque es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Cariñosos con nuestras esposas también. Se me queda viendo mi esposa. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, muéstrales afecto, cariño. Lo mismo que Dios te muestra a ti, tú lo mismo lo vas a hacer con tu familia, con tus hijos, con tu esposa, en la iglesia, con tu hermano. Ya no podemos andar, papás, en pleitos con nadie. Tenemos que modelar a Jesús. Tenemos que ser el guía espiritual para toda la familia, para todas nuestras amistades. Número 5,
Dice, mantengan comunicación abierta. Hay que fomentar un ambiente donde los hijos se sientan cómodos expresando sus pensamientos y emociones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Crear una atmósfera donde ellos se sientan a gusto de platicar. Llévatelos al parque, llévatelos, no sé, a un restaurante, o a donde ellos se sientan a gusto para que ellos te puedan platicar sus cosas. Manda, a los camarones, dice que a los camarones. Pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que escuches, que tengas comunicación abierta, no que te enojes con los hijos luego. Muchas veces, a veces quiere venir el hijo o la hija contigo, ¿y qué hacemos? No vas a ir, ya, ahí se acabó. Pregunta por qué. Entonces, yo puedo decir esto porque tengo un testimonio, y no lo cuento todo mi testimonio, pero estuve pasando por tiempos de depresión, de ansiedad, y yo no entendía cuál era la razón. Yo no me decía, entonces, ya me había pasado una vez, dije, y esa vez que me pasó fue cuando Dios me movió a otra iglesia a compartir su palabra, a compartir la palabra de Dios. Entonces, cuando me volvió a pasar, dije, Dios, ¿me quieres mover otra vez de iglesia? Le digo, no, ya van 3, le digo, no, ya no quiero servir en otra iglesia. Entonces Dios me decía, ¿cómo estás haciendo con tu familia? ¿Cómo estás haciendo con tus hijos? Porque sí, a veces tomaba el papel de papá y era como muy seco, muy estricto. Nomás cuando los miraba así. Y no, y Dios me decía, tú tienes que ser como yo. Tienes que cambiar tu forma de ser. Y la forma que Dios me estaba cambiando era permitiendo que yo estuviera en ansiedad, en depresión, en muchas cosas. Y Dios me decía, tú ya tienes que cambiar tu forma de ser. Entonces, cuando yo entendí eso, te voy a decir una cosa, Dios empezó a sanarme. Dios permitió que me estaban pasando cosas en mi vida, pero Dios empezó a sanarme. ¿Por qué? Porque obedecía al Señor. Porque escuché la voz del Señor. Y ahora, ya sí, a veces fallamos como papás, a veces los niños dicen, pero ahora ya no es, les gritas como les gritabas antes, sino que ahora lo haces con amor. Y una vez llegó mi hijo, está mi esposa en la casa, y le habló a alguien por teléfono, y luego me dice, cuelga, y dice, era la maestra de Carlos. Y yo, ¿qué? Pues hizo algo que no estaba bien. No estaba bien delante de Dios y no estaba bien delante de la maestra y de otro niño. Carlitos, pues no digo que mi hijo no es malo, pero ese día se le salió una palabra mala. Entonces yo no le enseño eso a mi hijo. Pero muchas veces cuando te juntas con otros niños que no conocen de Dios o con otras amistades, quieren empezar a agarrar ese guía espiritual de otra persona. Entonces yo siempre hablaba con él y decía, no, mijo, tú no puedes estar haciendo eso. Tú acuérdate que tú eres de Dios, tú eres una persona que tú no hablas mal. Entonces cuando él regresa de la escuela, me dice mi esposa, ¿qué le va a decir? No, pues no. Dije, si llega y le pego, no gana nada. Si llega y le empiezo a gritar, no voy a ganar nada. Y Dios me dijo, háblale de la forma que yo te hablo a ti. Y llegó mi hijo, él ya sabía que había hecho algo mal. Llegó, estábamos ahí en la mesa, y le digo, ¿qué pasó, papi? Y nomás agacha la cabeza y empezó a llorar. Y le digo, ¿qué pasó? Dime, no me voy a enojar contigo. Y entre más le decía, más seguía llorando. Entonces, ¿qué hice yo como papá? En vez de regañarlo, en vez de quitarle tantas cosas, le di un abrazo. ¿Por qué? Porque es la forma que Dios nos habla a nosotros. Y esa es la forma que Dios está hablando a ti en esta mañana. Sí, le has fallado a Dios, pero Dios es un Dios de perdón, de amor, que no importa cuántas veces hayas fallado, papá, Dios te restaura. ¿Por qué? Porque Dios quiere formar esa relación contigo. Dice, y otra cosa aquí que nos habla de la palabra de Dios, dice, hay que participar en el mundo de los niños. No en el mundo de los niños, sean tal payaso, no. O sea, en su mundo tenemos que estar con ellos, participar con ellos. Dice, interésate por sus hobbies, amigos y preocupaciones. Entonces nosotros tenemos que estar interesados en lo que les gusta a ellos. Sí, yo sé que hay muchos deportes en estos días. Si son los deportes, yo sé que a veces andamos cansados. Y la vez pasada estábamos pescando, que fue hace unos días, fuimos a pescar y
Bueno, era mi primo, mi hermano, mis dos primos y mi hermano. Y pues yo tenía que llevar a mi hijo al deporte y mi primo también tenía que llevar a su hijo al deporte. Y ahí estábamos pescando, no nos queríamos ir, pero tenemos que hacerlos, papá. Tenemos que interesarnos por el hobby de nuestros hijos. Y también interésate por las personas con las que se juntan tus hijos. Que si ves una persona y tú dices, no, esa persona es mala, que no. Ve y habla con la persona, conoce a la persona primero, en vez de juzgarla, en vez de rechazarla. Conoce a la persona, con los niños que hablan tus hijos. Y también preocúpate por todo lo que le pasa a tu hijo. Preocúpate también por las personas que van a estar con tu hijo. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y en amonestación. ¿Y cómo los puedo yo criar en disciplina? Y en amonestación es con la palabra de Dios. Es la única forma. ¿Por qué? Porque a golpes tus hijos no van a entender. A gritos tus hijos no van a entender. Lo único que vas a hacer quebrar una relación con tus hijos. Y es lo mismo, imagínate si Dios nos hablara así, a golpes, a gritos, nunca hubiera una relación. Pero por amor, por el perdón y porque Él murió por nosotros, por eso tenemos una relación con Él. ¿Por qué? Porque su sangre nos limpió de todo pecado. Dice, los hijos aprenden más por lo que ven que por lo que se dice. Perdón, por lo que se dice. Si desean ser buenos padres, observemos cómo Dios trata a sus hijos. Seamos pacientes, misericordiosos, amorosos, incluso en los momentos difíciles. Y vamos a ser sinceros, en los momentos difíciles que estás enojado, ¿te le acercas a tu hijo? ¿O eres de esos papás que te vas y te encierras o te sales de la casa para no escuchar a tus hijos? Y eso es algo que tenemos que nosotros en nuestra mente pensar. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo en momentos difíciles? Yo sé que a veces andamos cansados como papás, nos cansa el trabajo, muchas veces estamos pensando en pagos, estamos pensando en tantas cosas. Pero ¿qué estamos haciendo para restaurar esta relación con nuestro hijo? Nosotros como papás tenemos que estar atentos a nuestros hijos. Y no nomás de venir a la iglesia, vengo a la iglesia con mi familia, bien padre, estuvo con ganas de alabanza, estuvo con ganas de aplicación y todo, vámonos. Tú tienes que continuamente estar atento con tus hijos, compartirles la palabra de Dios, porque no nomás se trata de venir a la iglesia. Y lo hablamos hace unas semanas, el tiempo de Dios está cerca, la venida del Señor está cerca. Con todo lo que está pasando en Israel, la palabra de Dios nos dice, Israel va a ser atacado y ya está siendo atacado. Entonces tú, ¿qué estás haciendo para caminar con Jesús? ¿Qué estás haciendo para regresar al camino de Dios? Dios te quiere ver trabajando, papá. Dios te quiere ver que estés interesado por tu familia. Si tú eres un papá que esta mañana llegas aquí y así como llegaste te vas, entonces no amas a tu familia. Si en verdad amamos a nuestra familia, tenemos que seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo sí es lo que hizo con nosotros. Nos amó tanto que tuvo que entregar a su Hijo a morir por nosotros en esa cruz. Una persona que muriera por mí pagó todo ahí en la cruz. Y nosotros no lo merecíamos. Y tal vez a veces nuestros hijos no lo merecen, pero merecen todo el amor, todo el respeto, toda la atención de parte de nosotros como papás. Dice, ¿cómo puedo vivir conforme al corazón de Dios? Dice, un padre debe ¿qué? Servir a Dios. Pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron nuestros antepasados, al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Eso fue lo que dijo Josué. Y en esta mañana, ¿a quién vas a servir, papá? ¿Vas a venir y vas a seguir sirviendo al mundo? ¿O vas a venir y vas a servir a Dios? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tu vida puede cambiar. Y créelo, Dios te puede cambiar. Si Dios pudo cambiar a ese hombre que está aquí, y te lo voy a decir más adelante lo que pasó con él, Dios puede cambiarte. No importa el pecado, no importa lo malo que seas, Dios quiere restaurar tu vida. Y es contigo, papá. Dice,
Observa de qué manera se expresa Josué. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y aquí Josué no solo habló por él, habló por su hogar. Dice, un padre que decide servir al Señor afecta positivamente a toda la familia. Y eso fue lo que hizo mi papá con nosotros, con mis hermanos. Algo que afectó positivamente a nuestra familia. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos tomaban, mis tíos, íbamos a Matamoros, cada vez que ellos tomaban, cuando mi papá tomaba, se acababa toda la hilera. Toda, toda, toda. Entonces, Dios hizo algo extraordinario, como quien dice. Cuando Dios cambió a mi papá, todo eso cambió. Y mis tíos decían, no hombre, le decían a él, tus hijos van a salir como tú. Tienes 4, que es Eric, David, Víctor y yo. Dice, tus hijos van a salir todos igualitos que ti. Pero tenemos una mamá que es guerrera en la oración y estuvo orando. Y cuando tú oras a Dios, Dios te escucha. Y todas esas generaciones que iban a pasar, que iba a pasar con mi hijo, todo eso se rompió ahí. ¿Por qué? Porque la sangre de Jesús nos limpió. Cambió a mi papá. Y ahora Dios, todo lo que Él hace ahora, gracias a Dios, lo estamos aplicando. ¿Por qué? Porque necesitamos un guía espiritual. Necesitamos a alguien que nos guíe, que nos corrija. Y cuando Él empieza a servir en la iglesia, es algo que nosotros vemos también. Y podemos ver cómo Él, podíamos estar tocando, teníamos una banda cristiana, podíamos estar tocando, pero Él siempre estaba ahí, guiándonos, guiándonos, guiándonos. Y eso es lo que un padre debe de hacer, guiar a sus hijos, guiar a su familia. Dice, tristemente la mayoría de los padres no sirven en las iglesias. ¿Y quiénes son los que sirven en las iglesias? Las mamás, las mujeres y muchas veces hasta los hijos. Y es triste, papá, que muchos papás vienen o muchos hombres vienen a esta iglesia y nos servimos. Y la pregunta es, ¿por qué nos sirves? ¿Por qué nos sirves? Entonces, cuando tú sirves, cuando tú tienes de la palabra de Dios y lo sigues, Dios te dice aquí, ¿sabes qué? Sígueme, carga con tu cruz y sígueme. Pero muchas veces nosotros como papás no queremos cargar nuestra cruz. No, yo aquí sentadito, bien padre, nomás vengo a la iglesia, me siento, me voy y ya cumplí. Dios te quiere ver trabajando, porque en los últimos tiempos, Mateo habla de las señales del fin del mundo, y dice, así como aquel hombre que estaba en su casa, él preparó todo, estaba trabajando, estaba haciendo algo, así es como Dios te quiere ver, trabajando. Para cuando Él venga, Él te quiere ver trabajando en una iglesia. Y no sabes tú cuánto vas a ser de bendición para otras personas. ¿Por qué? Porque Dios así es. Cuando Jesús vino a la tierra, Él vino a servir, vino a trabajar. No nomás dijo, yo vengo al mundo, vengo a salvar al mundo y se acabó. No, Él vino a servir, vino a mostrar amor, compasión. Dice, hasta los hijos son los que están involucrados en sirviendo. Dice, ¿por qué es tan importante el servir? Porque demuestra fe, y la fe de un padre tiene el poder para cambiar ¿qué? Generaciones. De lo que hablamos ahorita. La fe. Por la fe estamos aquí. Porque si tú no tuvieras fe, de nada sirve que estés aquí. Por fe estamos aquí. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un Dios. Y le servimos a un Dios. Entonces yo en la mañana dice, cuando vengas, yo por eso a veces, en la mañana, cuando vengas y alabes al Señor, no alabes al Señor así. No, acuérdate que tienes un Dios vivo, porque en las malas Dios te ha sacado del pozo, ¿o no? Entonces, ¿qué hace uno cuando anda bien débil, bien difícil en la vida? Cuando Dios te bendice, ¿qué haces? Hombre, te emocionas. Y es lo mismo, cuando tú vienes a alabar al Señor en las mañanas, alábalo con tu corazón, apláudele. Muchas veces dicen, no, es que yo no aplaudo porque, no, me da vergüenza. Que no te dé vergüenza, porque aquel que se avergüence del Señor, Él también se da vergüenza de nosotros en el día. Entonces tenemos que alabar a Dios. Y yo sé que cada quien lo hace de diferente manera, pero alaba a Dios. Así como dice la palabra de Dios que el rey David, cuando alababa a Dios, ¿qué hacía? Danzaba. ¿Por qué? Por agradecimiento.
Porque el rey, si han escuchado la historia del rey David, sí la han escuchado, ¿verdad? Cómo Dios lo sacó de ahí. Y si Dios hubiera dicho, no, no te perdono, David, por lo que hiciste, pero Dios lo perdonó. En vez de que David se fuera, huyera de Dios, Dios lo perdonó. Vino a los pies del Señor y Dios lo perdonó, pero él danzaba. Entonces cuando tú vengas aquí, ven con gozo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive en ti. Dice, porque demuestra fe, y la fe de un padre tiene el poder para cambiar generaciones. El liderazgo de un padre está basado en el servicio. ¿O acaso no fue Jesús un líder? Jesús fue un líder espiritual, un guía. Dice, claro que sí lo fue. Toda su vida sirvió. Como les digo, Jesús no estaba ahí nomás sentado. Él estaba sirviendo. Él compartía la palabra de Dios. Estaba haciendo la obra de Dios. Y Dios estaba haciendo su trabajo, que estaba sanando a las personas. Dice, su liderazgo estaba basado, ¿qué? En servir. Y nosotros como papás, nuestro liderazgo, si yo soy un líder en mi casa, yo debo estar sirviendo. A veces es difícil porque estás en la casa y te dice la esposa, tira la basura. Así, no sé qué. ¿Y qué hago yo a veces? Y ahorita. Pero tenemos que hacerlo, hermanos. Y a veces hay cosas que no nos gustan como hombres, pero lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque tenemos que ser un líder. ¿Por qué? Porque yo quiero que mi hijo mire lo que yo estoy haciendo. Y aparte, cuando yo estoy sirviendo, yo no estoy sirviendo a lo humano. No es porque, ay, ¿qué te manda tu esposa? O ¿qué te manda tu... No. Es porque todo lo que tú hagas, dice la palabra de Dios, hazlo para el Señor y no para los hombres. Amén. Dice, un padre es como el pastor de su familia. La familia es como su rebaño. Y lo dice aquí, debe cuidar y enseñar valores y principios que ayuden a sus hijos a crecer en fe y en carácter. Así de sencillo. Y el servicio a Dios es uno de esos valores. Papá, ¿está usted tomando buenas decisiones está usted tomando buenas decisiones que bendicen su hogar? Y esa es una pregunta que nos podemos hacer también. ¿Estás tomando buenas decisiones que están bendiciendo tu hogar? Hay muchas cosas que pasan en nuestras vidas, pero tenemos que tomar decisiones. Tenemos que, como quien dice, aborrecer el mundo y seguir más a Jesús. Y hay cosas que tus hijos van a ver. Y me acuerdo una vez que pues, jugábamos el deporte del béisbol y iba a haber una fiesta que dijo el coach, vamos a hacer una fiesta por el fin del torneo y quedamos campeones y vamos a celebrar. Y dije yo, pues en mi casa está bien, pues tengo el techito, tengo el cemento que puse y todo, está con ganas. Sí, vamos a hacerlo en mi casa. Y luego de repente, un día después me manda el muchacho y dice, el que está encargado del equipo, dice, Charlie, me están preguntando los muchachos si pueden llevar cerveza. Y digo, ¿cómo? Sí, me están preguntando que si pueden llevar cerveza para hacer la fiesta en tu casa. Entonces, como decía Josué, por mi parte, yo y mi familia servimos al Señor. ¿Qué hice yo? Dije, no, yo no voy a permitir que el enemigo, por darle el sí a los amigos, que entre de esa forma en mi casa, no. Yo le puse a mi amigo, mira, por mi parte, yo y mi familia, tú sabes que servimos al Señor, y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque yo honro al Padre que está en los cielos. Yo nunca voy a permitir que algo inmundo entre a mi hogar. Por eso tenemos que tener cuidado, papás. ¿Qué es lo que entra a nuestra casa? Dice, no traigas cosa, dice la palabra, no traigas cosa anatema a tu casa. Que tú dices, no pasa nada si yo meto esto a mi casa. Ten cuidado, papá, porque estás jugando con la boca de Dios. Entonces, cuando yo le doy esa respuesta a mi amigo, ¿quieren saber cuántas personas fueron al convivio? Éramos 5. Eran mis 2 hermanos, yo, somos 3, mi amigo y mi otro amigo que es cristiano. 5. Pero nos la pasamos muy bien, ¿no? Comimos de todo, ¿ya? Pero esa es la forma que tú honras a Dios, decirle no al mundo. Porque muchas veces se nos hace fácil y queremos, para no quedarnos fuera del círculo, así, dale. No, tú tienes que honrar al Señor, tienes que respetar a Dios y tienes que darle toda la honra y la gloria a Él, porque acuérdate que Él te sacó ya de ese mugrero.
Dios vive en tu corazón. Y eso es lo que estamos aquí en esta mañana, porque si Dios no vive en tu corazón, si Dios no ha sacado cosa o algo que el enemigo que haya puesto en tu corazón, Dios lo quiere hacer en esta mañana. Dios te quiere ver transformado. Dios no te quiere ver que sigas haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. Dios te quiere ver transformado en esta mañana. Puede decir con confianza, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos al Señor. Y viene lo último, dice, ¿cómo podemos vivir conforme al corazón de Dios? Un padre debe, ¿qué? Proveer a su familia. Entonces un padre debe darle todo a su familia. Dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Imagínate lo que dice la palabra de Dios aquí. Nosotros tenemos que darle a nuestra familia lo que necesiten. Sí, hay cosas que no podemos, pero ¿cómo lo podemos hacer? Primeramente, proveer a tu familia espiritualmente, que es lo primerito que nos está hablando aquí la palabra de Dios. Tú tienes que darle a tu familia espiritualmente primero. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que tú le compartas a tu familia lo espiritual. Ya después viene las riquezas, como quien dice, lo que te ofrece este mundo. Dice, un buen padre va a trabajar diligentemente, le va a gustar su trabajo. Su trabajo no lo ve como algo incómodo, sino como una bendición de Dios. Y cuando tú estás en el camino de Dios, tú no vas a ver el trabajo como, ay, tengo que ir a trabajar. Yo sé que a veces no nos gusta ir a trabajar, pero recuerda, todo lo que estás haciendo tú es para tu familia, pero lo estás haciendo para Dios y no para los hombres. ¿Por qué? Porque el trabajo es una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque con ese dinero tú vas a traer comida a tu hogar. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta trabajar y a veces estamos cansados, pero la Biblia nos anima que debemos de esforzarnos y ser responsables en el trabajo para así suplir las necesidades familiares. Y luego dice aquí la palabra de Dios en Tesalonicenses 3:10, dice, el que no quiera trabajar, ¿qué? Que tampoco coma. Entonces nosotros, papás, tenemos que trabajar espiritualmente, físicamente, tenemos que hacer el trabajo. Yo sé que si podríamos hacerlo no trabajaríamos, pero mientras que estemos bajo este cielo tenemos que hacerlo. A Dios le gusta las personas que trabajadoras y Dios te quiere ver trabajando en esta iglesia. Ahora, el proveer no nada más consiste en llevar dinero a la casa, sino bien importante, también que saberlo administrar. ¿Cuántos de aquí se gastan el dinero bien rápido? La mamá dice la mamá. Entonces tenemos que saber administrar nuestro dinero. Dios te pone y te da bendiciones. Y yo conozco mucha gente que Dios les da mucha bendición. Y estamos hablando financieramente, pero esas personas cómo bendicen a otras personas. Y eso es lo que Dios quiere de parte de nosotros, que seamos de bendición para otras personas. Y una de las cosas que he aprendido, estar en el camino de Dios, me ha ayudado mucho a administrar el dinero. En tiempos difíciles, ahorita que no tengo trabajo, y sé que hay varios que no tenemos trabajo, pero de ahí estamos sobreviviendo. ¿Por qué? Porque Dios te hace que administres bien el dinero. Si yo fuera un papá que no sé administrar mi dinero y luego sin trabajo, ahorita hasta ya hubiéramos perdido hasta la casa. Pero Dios te da esa sabiduría para que tú sepas cómo administrar el dinero. Y es la forma ¿y cómo lo haces? Leyendo la palabra de Dios. Aquí está la instrucción cómo hacerlo. Pero si tú no la lees, ¿cómo quieres agarrar un consejo bueno? Vas con alguien más que le gusta gastar dinero. Hey, ¿cómo le haces para guardar dinero? Te va a dar el peor consejo. ¿Por qué? Porque esa persona nunca guarda dinero. Entonces, dice aquí, los planes, dice, Dios nos llamó como padres a ser administradores sabios. La palabra de Dios nos dice, los planes bien pensados producen ¿qué? Ganancias. Entonces, cuando tú tengas planes, y dice aquí, bien pensados, producen ganancias. Pero esos planes, recuerda, Dios tiene que estar en esos planes. Si Dios no está en tus planes, dice lo que sí dice, los apresurados traerán ¿qué? Pobreza. Y eso es cuando Dios no entra en tus planes. Cada cosa que vayas a hacer, cada decisión que vas a tomar, pon a Dios en primer lugar. No pongas a tu familia, pon a Dios en primer lugar.
No pongas las cosas que este mundo te da en primer lugar. Recuerde que Dios es el dueño de todo y nosotros somos los administradores, los mayordomos, y está contando con nosotros para que administremos sus recursos con prudencia y así evitemos el desperdicio. Pero dentro de esa provisión, Dios nos llama a que administremos bien para que seamos generosos y seamos de bendición a otros, de lo que hablaba ahorita. Si Dios te está bendiciendo, bendice, bendice. ¿Por qué? Porque Dios ya te bendijo. Yo no voy a dar para que Dios me bendiga, no. Dios ya te dio y de ahí tú bendices a las personas. De ahí tú ayuda a tu hermano, a tu prójimo. Y pues si está en tus manos, dice la palabra, ayudar, ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros como papás tenemos que ser el ejemplo. Porque es mejor que dar que recibir. Y todo eso también tus hijos lo van a ver. Si tus hijos ven que un papá que no ayuda a la iglesia, no ayuda a su vecino, no ayuda a su propia familia, ¿cómo queremos que nuestros hijos sirvan en la iglesia? ¿Cómo queremos que nuestros hijos vengan a la iglesia si nosotros no somos el ejemplo? Y lo dice aquí, den y se les dará, se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida con que midas a otros, se les medirá a ustedes. Entonces, así como sirves en la iglesia, así es lo que tú haces, así es como Dios te va a recompensar también. ¿Por qué? Porque sirves en la iglesia, Dios te quiere recompensar. ¿Por qué? También cuando compartimos la palabra de Dios, Dios también quiere que compartas la palabra de Dios aquí nomás, ¿no? Afuera. Porque dice la palabra de Dios que va a haber galardones. Me imagino que coronas, van a tener como premios. Y todo eso, cada alma que tú te ganes, es un premio. Entonces nosotros debemos ver este camino como una carrera. Sí, va a haber tiempo donde vas a flaquear, va a haber tiempo donde te vas a querer dejar todo, pero recuerda, solamente los que son persistentes, los que terminan esa carrera, solamente son los que llegan al reino del Señor. Y eso somos nosotros. Ese proveer no es solo cubrir necesidades materiales, sino también compartir bendiciones con los demás. Dios es nuestro mayor ejemplo de paternidad. Dice, amor incondicional, paciencia, misericordia, justicia y presencia constante. Hoy, hombres, el llamado es claro. En esta mañana Dios está hablando. El mensaje ha sido claro, ha sido directo. Y es tiempo de que tú seas un hombre que guíe a tu familia espiritualmente. Un hombre que sirva al Señor. Un hombre que le dé a su familia lo que necesite. Y en esta mañana voy a compartir algo rapidito. Voy a hablarle a mi papá. Todo lo que uno hace, lo hace para el Señor. ¿Puede pasar, por favor? ¿Pa? Y él es mi papá. Y me imagino que ya muchos ya lo conocen, Raimundo Molina. Y como les decía, fue un hombre que Dios hizo un milagro en la vida de él. Y puedo decir tantas cosas de mi papá, pero recuerda que cuando yo estaba pequeño, siempre quería a alguien que fuera mi guía espiritual. Mi hermano iba a la iglesia, mi hermano fue el primer cristiano en nuestra familia. Y siempre recuerdo que mi hermano siempre decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vivíamos en un apartamento pequeño, también chiquitos, más eran como 2 cuartos, la sala. Y ahí mi papá se la pasaba tomando, mi papá se la pasaba fumando. El apartamento pequeñito, lleno de humo, y era algo feo. Y ya íbamos a la iglesia. Pero siempre me recuerdo de mi hermano David. Cuando David le dio su vida a Jesús, siempre antes de dormir, y siempre me acuerdo esto, habían 2 camas y siempre dice a él, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa.
Y yo no entendía en ese momento lo que él trataba de decir, pero él sí sabía lo que Dios le estaba diciendo a él. Y luego, en ese tiempo, mi mamá también había entregado su vida a Cristo. Entonces ya eran dos. Y siempre decía mi hermano: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eran dos. Y pasaba el tiempo. Mi hermano Víctor le dio su vida a Cristo. Y eran tres. Y mi hermano seguía diciendo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y pasó el tiempo y mi otro hermano Eric, ya 4. Éramos 6, mi papá, mi mamá y nosotros 4. Y mi hermano nunca se cansó de decir eso. Todas las noches oraba y yo siempre lo miraba a él. Mi guía espiritual era mi hermano David. Y él siempre decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y yo fui uno de los últimos que me entregué a Jesús. Yo necesitaba un guía espiritual. Y yo, como desde chiquito, pues siempre lo he seguido a él también. Y decía: pues si no puedes cambiaste ya todos, si no puedes cambiar a mi papá, ¿por qué acercarme al camino de Dios? Y él se la pasaba así. Más que me acuerdo una vez, en la noche, siempre dormíamos los 4 juntos en una camita ahí, y a veces hasta mis primos iban y se dormían con nosotros. Ya habíamos como 6, 7 en una camita chiquita. Pero me acuerdo una noche que mi mamá entra al cuarto y siempre era lo mismo. Todas las noches era lo mismo. Tocaba, o a veces nomás abría la puerta y mi hermano David dormido, y mi mamá entra y le dice: hey David, es tiempo. Y David: no, ¿qué va? Es tiempo, tu papá ya está listo. Mi papá, mientras él miraba un programa en la tele cristiano, y no me deja mentir, él hablaba, la canción era una canción acerca de que Jesús es el único que rompe cadenas. Y él no podía romper esa cadena. ¿Cómo iba a romper esa cadena? Él solo no podía. El alcohol ya lo tenía, hasta drogas, hasta una noche. Era algo difícil en nuestras vidas. Ver a mi papá que una noche quería matar a mi mamá en una tarde, me acuerdo que era tarde, y él acababa de comprar una navaja, y yo me acuerdo ver todo. Y cuando él quería, porque mi mamá le había escondido, él había dejado la cerveza y le prometió a Dios: no, ya no voy a tomar cerveza. Pero fuimos a Saltillo, no, a Tampico, y allá empezó a tomar vino. Él le prometió a Dios: ya no voy a tomar cerveza, pero no te prometí el vino. Entonces él empezó a tomar vino. Y cuando llegó aquí, mi mamá una noche, un día, le escondió todo. Y él andaba desesperado buscando ese vino. Y mientras pasaba eso, se empezó a enojar, empezó a pelearse con mi mamá. Y me acuerdo que mi hermano David fue el que se metió ahí. Y mi papá, pues con el cuchillo, con la navaja que había comprado en la mano, empezó a ahorcar a mi hermano David enfrente de nosotros. Lo empezó a ahorcar. Pero dice que él de repente reaccionó. Pero ¿sabes quién fue? Fue el poder de Dios. Porque Dios quería transformar a ese hombre. Y así pasaban. Ya cuando Dios pasó eso, él una vez vio ese video y Dios rompe cadenas, y va mi mamá con mi hermano. Ya siempre mi hermano: no, es que siempre hace lo mismo todos los días, quiere que ore por él, no cambia. Pero recuerdo ese versículo que decía: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se levanta mi hermano David y fue con él a orar por él.
Y en ese momento mi papá entregó su vida a Jesús. Pero no nomás ahí terminó eso. Fue algo bien bonito, pero el siguiente domingo teníamos que ir a la iglesia. Y pues yo, como les digo, fui uno de los últimos que me entregué a Jesús. ¿Por qué? Porque yo quería ver transformado a mi papá. Y ya cuando vamos a la iglesia, él nos dijo que cuando se bajó del carro, dice, estaba a la puerta, dice, sentía las piernas pesadas, dice, no podía entrar a la iglesia. Le digo, ¿cómo decir? No podía. Esa era la prueba de fe que estaba mostrando. El enemigo no quería que él entrara, pero Dios dijo, sí puedes, porque yo soy el único que hace posible lo imposible. Es el único que podía hacer eso. Y cuando él entró a la iglesia, yo me acuerdo que estaba más pequeño y siempre me sentaba yo con él arriba. Siempre tienen como una de 2 pisos arriba viendo el servicio, y me sentaba ahí arriba con él. Y pues en una de esas, pues cierran sus ojos todos. Yo no vi cuando mi papá bajó de arriba. Bajó, dieron la invitación y mi papá pasó enfrente. Y mientras estamos todos orando, pues yo estoy viendo de acá arriba, mi hermano está ahí. Llega un amigo de mi hermano y le dice, están todos orando con sus rostros abajo, y le dice, David, ¿qué pasó? ¿Tu papá? Yo, ¿qué? Le dio su vida a Cristo. Y la vida de él no ha sido fácil. Y yo necesitaba un guía espiritual. Y con el tiempo él fue sirviendo al Señor. Llegaban los problemas, sí, a veces era difícil, pero ya no miraba al mismo papá que tomaba. Ahora miraba a un papá que le abría la palabra de Dios, la aplicaba y me la mostraba. Y cada vez que él hacía eso, yo miraba a Jesús en su vida. Y cada vez que papá abría la palabra de Dios en su vida, fue transformada. Había amor, paz, humildad. Y Dios le dijo, ahora tú tienes que trabajar. Y cuando papá agarraba su pala para abrir la palabra de Dios, sacaba. Y cada vez que él estaba escarbando, había un hombre diferente en la vida de él. Y él, sin saberlo, yo siempre lo miraba. Sé que mis hermanos también miraban a mi papá. Él, sin saberlo, todo lo que él estaba haciendo para la obra de Dios, yo fui afectado positivamente. Cada vez que él abría el libro de la palabra de Dios, yo también lo aplicaba. Aprendía más de él. Fue el guía espiritual mío. Él empezó a modelar a Jesús y yo pude ver a Jesús en su vida. Yo pude seguir sirviendo. Y en ese tiempo yo empezaba a tocar música. No sabía tocar nada, ni escribir una canción. Y recuerdo que está mi primo Roge. Aprendí con Rogelio una canción y con mi otro primo. Y decía, y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Una canción de 3 tonos. Y así empecé, dije, ¿cuál es la razón que el Señor me está dando canciones? ¿Cuál es la razón que yo estoy aprendiendo esto? Y con el tiempo me di cuenta, porque Dios me dio varios cantos, varias canciones, y después me dio una banda donde nosotros compartíamos la palabra de Dios, y papá siempre estaba ahí. Mi papá siempre estaba ahí, siempre fue nuestro guía espiritual, siempre fue el motor de nuestra vida, siempre fue el seno de nuestra familia. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de él. Gracias, papá, por mostrarme a Jesús. Y ahora yo lo que hago, lo mismo que él me enseñó, lo quiero compartir con mis hijos. Y cada vez que yo abro la palabra de Dios,
me acuerdo de papá. Cada vez que yo empiezo a dar un grupo, me acuerdo de él. Porque cómo era su vida antes y cómo Dios la transformó. Pero yo necesitaba a alguien que me guiara. Y tal vez tú en esta mañana dices, yo no tengo a nadie que me guíe. El mensaje es claro. Tu guía espiritual es Dios. Tú tienes que enseñarle a tus hijos el amor de Dios. Tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Ya es tiempo de que tú estés haciendo algo, papá. Que sirvas, que seas transformado, renovado. Porque tus hijos van a ver lo que estás haciendo. Si eres un papá que no sirves, Dios quiere hacerlo todo posible el día de hoy. Dios te quiere ver transformado, renovado. Y Dios es muy bueno y ha sido muy bueno. Y este mensaje que preparó el pastor, dije, yo ¿por qué voy a dar al pastor el mensaje que va a dar al pastor? Pero ese mensaje llegó a mi corazón. ¿Por qué? Porque tenemos que ser más como Jesús. Y esta mañana, papá, voy a pedir a todos que cierren sus ojos. Y en esta mañana Dios está hablando a tu corazón. Cierra tus ojos. Hoy es el tiempo de salvación, dice la palabra de Dios. No te quedes ahí sentado. Dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué no vienes a los pies de Jesús? ¿Por qué no vienes a restaurar esa relación con Dios? Dile, Señor, yo quiero ser el guía espiritual para mis hijos. ¿Cómo lo puedo hacer? Primeramente es venir ante sus pies. Y en esta mañana, papá, te voy a invitar. Si tú estás haciendo esa oración, pásale aquí enfrente. Que tu vida sea restaurada, que tu vida sea transformada. No te quedes ahí. Dios quiere restaurar tu vida, quiere restaurar tu familia. ¿Por qué no pasas? Dile cuánto lo amas. Porque Dios ya te mostró su amor, su perdón, y ya te liberó de cualquier condenación. ¿Cómo le vas a pagar al Señor en esta mañana, papá? ¿Vas a seguir en lo que tú sigues haciendo? ¿O vas a servir al Señor? Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Voy a dar un tiempo para todos los papás. Y esto no es forzado. Si el Espíritu de Dios está hablando a tu vida, pasa aquí enfrente. Vamos a orar por ti. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer algo diferente en tu vida. Tú ya no vas a ser el mismo. Y si tú no eres papá, pero eso eres un hombre de Dios, pasa aquí enfrente. Tú también eres un guía espiritual para otras personas. Dice la palabra de Dios que Él nos manda que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo estoy contigo, en donde quiera que tú vayas. No temas. Si tú estás pensando pasar, no le pienses. Porque tú no sabes, si tú no has restaurado tu vida con Dios, tú no sabes si saliendo de aquí vas a seguir vivo. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere que tú tengas una relación con Él. Recuerda que esta relación es entre tú y Dios. Cuando tú llegues a la presencia del Señor, tú vas a responder por toda tu familia. Mamá, ¿qué vas a hacer para que tu esposo,
para que el padre de tus hijos siga en el camino de Dios. Este llamado también es para ti. Y en esta mañana Dios también quiere restaurar tu vida. Si tú dices, no tengo esposo, no tengo a nadie, tienes a Dios. Y Dios también quiere restaurar tu vida. Y si Dios te está hablando esta mañana, pasa. Porque Dios quiere bendecir tu vida. Dios ya no te quiere que tú estés viviendo la misma vida de siempre. Y como te digo, esto no es forzado. El Espíritu de Dios es el que se mueve. Y Dios tiene algo especial para ti, para tu familia. Te damos gracias, Señor.
Te damos gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia. Te damos gracias, Dios, porque tu mensaje ha sido claro y directo. Que cada palabra, cada verso que se mencionó, lo apliquemos en nuestras vidas. ¿Para qué? Porque va a ser de bendición, tanto para mí como para toda mi familia. Te damos gracias, Señor. Gracias por el mensaje de nuestro hermano Charlie. Gracias, Dios, porque tu presencia está con nosotros y siempre has querido lo mejor para todos nosotros. Gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tener el último